Bien, volvemos aquí a su servicio para hoy hablar acerca de la rinitis alérgica, una patología muy frecuente en muchísimas personas. Y para desarrollar ese tema me he encargado de buscar un profesional en el campo de la otorrinolaringología. Hoy estoy acompañado del doctor Darío Silva. Él, además de ser otorrino, es cirujano plástico facial. Doctor Darío, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Javier, buenos días, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, doctor Silva, la rinitis alérgica, muchas veces dentro de usted me decía, esta cámara existen muchísimos tipos de alergias, específicamente el tema que nos compete en el día de hoy, que es la rinitis, y tendemos a asimilar esa rinitis con síntomas como, por ejemplo, el estornudo. ¿Qué es la rinitis alérgica y qué podemos hablar frente a los síntomas de esa rinitis? Bueno, la rinitis alérgica, digamos que es un trastorno del sistema inmune que produce una reacción exagerada de la vía aérea ante determinados estímulos. Eso genera una serie de síntomas como la congestión nasal, como el estornudo, como el prurito nasal, la rasquiña, la secreción acuosa por la nariz, ¿sí? Congestión, dolor de cabeza, en términos generales. ¿Por qué se presenta en las personas esa rinitis? Bueno, la rinitis alérgica, digamos que la mayoría de los pacientes tienen un componente hereditario. Hay antecedentes en la casa, los padres, los tíos de alergia, y hay otro pequeño porcentaje de pacientes pues, que desarrollan la rinitis alérgica por otras razones. Frecuentemente las personas cuando están cerca a situaciones como por ejemplo el polvo se sacude, que el sillón, que la cama, en algunas personas olores fuertes como por ejemplo los detergentes, eso genera esa estornudadera. ¿Qué otras causas generan esos síntomas? Sí, digamos que hay un conjunto de factores que desencadenan los síntomas, entre ellos pues los que tú mencionas, muy relacionados digamos con los ácaros, ¿sí? Que están en el polvo y que digamos es el factor principal que en nuestro medio hace que se presenten esos síntomas. Hay otros temas como la humedad, que es tan frecuente aquí en nuestra ciudad, ¿sí? La humedad, por eso hay que en los pacientes que tienen alergia en sus habitaciones hay que tratar de disminuir la posibilidad de la humedad, mantener lejos todos aquellos digamos elementos que puedan absorber polvo. No debe haber plantas, no debe haber peluches en el cuarto de los pacientes con alergia, y en términos generales ellos deben permanecer muy alejados de las actividades de aseo de la casa para que no vayan a verse digamos afectados por estos ácaros que se encuentran en el polvo, y mohos, ¿no? Hongos que también están en los medios también muy húmedos. Usted menciona, doctor Silva, el caso particular de los peluches. Comercialmente se maneja algo, y es que no todos los peluches emiten esa pelana, por así decirlo, y que algunos peluches, algunas pelanas no generan esos estornudos. ¿Eso es cierto? Es decir, más bien abolir todo tipo de peluches, ¿o existe alguna posibilidad? Sí, si ya no tiene esas características, entonces no es peluche. Entonces diría yo que todo eso hay que sacarlo. Todo lo que acumule polvo, ¿sí? En la habitación de un paciente hay que sacarlo. Sí, necesariamente. Ahora hay que tener unos hábitos de aseo en las habitaciones de estos pacientes, y es que una vez por semana deben lavar pues toda la sábana, mantener muy limpio todo, y la habitación debe permanecer muy limpia, ¿no? ¿Qué podemos hablar frente al frío, doctor Silva? ¿Existe esa posibilidad? Hay muchas personas que están en tierra caliente, en clima caliente o en clima cálido, y poco frecuentan esos estornudos, esos síntomas, ese flujo nasal, pero llegan a clima frío y automáticamente ese cambio de temperatura les genera esos síntomas. Sí. Bueno, entonces la reacción al frío es lo que nosotros denominamos una reacción alérgica no inmunológica, porque digamos no hay un factor específico, no hay una partícula que ocasione la respuesta, pero sí un estímulo externo. Entonces es una reacción alérgica. Digamos que ¿qué nos sucede con los pacientes en Ibagué? Muchos de mis pacientes que tienen rinitis alérgica van a Bogotá y realmente los síntomas mejoran, porque digamos que sus síntomas han empeorado por la humedad de Ibagué. En cambio van a Bogotá, que es un clima frío, pero es seco, y los síntomas mejoran. Digamos que no es lo más frecuente que suceda eso. En Bogotá a veces mejora. Para aquellas personas que ya padecen de esta patología, ¿qué es lo recomendable frente a su estilo de vida? Usted nos habla de la importancia que tienen los hábitos de vida, hábitos saludables en cuanto a su diario vivir. ¿Qué es lo recomendable? Sí. Digamos que hay que ubicar el paciente se mueve en dos ambientes. Digamos, el paciente adulto se mueve en su ambiente laboral y en su hogar. Entonces, esos dos ambientes hay que revisarlos en detalle.
En el hogar, pues lo que ya discutíamos, es ideal que no tengan animales, no tengan perros, gatos, ni conejos, ni aves, porque todos esos van a aumentar la respuesta alérgica, ¿sí? Tienen que estar alejados en los momentos en que van a hacer aseo, ¿sí? Tratar de no usar, digamos, elementos para el aseo que tengan olores fuertes, evitar atomizadores para ambientadores, porque el paciente va a reaccionar a todos estos estímulos. Digamos que eso en el hogar. Ahora, en el trabajo es muy importante, si el paciente tiene, por ejemplo, aire acondicionado en su trabajo, esos filtros deben ser, digamos que se les debe hacer mantenimiento una vez por semana, porque si no el paciente alérgico va a reaccionar a todas las partículas que se liberan por unos ductos sucios. La rinitis obviamente pues afecta una vía respiratoria como es naturalmente la nariz. De alguna manera esa afectación que genera la nariz a futuro puede generar también algo en lo que tiene que ver con pulmones, con bronquios, en la parte de respiración. Claro, digamos que toda la vía aérea se afecta, ¿no? Es una reacción de la vía aérea, es un proceso inflamatorio. Hay pacientes que los vemos que se comprometen, que se ponen en contacto con algunos de estos factores externos y desarrollan, por ejemplo, disfonía. Entonces, sí, me dicen, doctor, yo estaba bien, pero resulta que pasé por una calle que estaba destapada y de inmediato quedé disfónico. Es una reacción inflamatoria de toda la vía aérea y pues puede ocasionar otra sintomatología también. Bien, amigos televidentes, hoy estoy en la compañía del doctor Darío Silva. El doctor Silva es otorrinolaringólogo, también es cirujano plástico facial y estamos desarrollando hoy el tema de la rinitis alérgica. Quienes se puedan o quieran mayor información pueden ponerse en contacto con nosotros al correo electrónico asuservicioibagué@hotmail.com. Nos pueden agregar en Facebook, ahí nos buscan como A Su Servicio Ibagué. Semanalmente recibimos muchísimas invitaciones. También nos pueden buscar en YouTube. Allá pueden digitar Jader Barrera. Sabemos que nuestro canal ahí en los medios virtuales son muy visitados por gente incluso de otras partes del país y fuera del país, y eso pues nos alegra muchísimo. Así que nos pueden dejar todas sus inquietudes a través de los correos ya mencionados, o quienes quieran mayor información a manera ya personal referente a no solamente la rinitis alérgica, sino a cualquier otra patología relacionada con el campo de la otorrinolaringología, pueden comunicarse también con el doctor Darío Silva a la línea 320-251-9531, o pueden acercarse también al edificio Surgimédica en el sector de la 60 en la ciudad de Ibagué, y pueden acercarse a la oficina, al consultorio 501, ese es el consultorio particular del doctor Darío Silva. ¿Qué podemos hablar frente a la prevención, doctor Darío? Aquellas personas, usted nos decía que de alguna manera esta patología viene de la parte genética o hereditaria, ¿cierto? De algunos abuelos, padres, pero también puede ser adquirida. ¿Cómo prevenirlo? Digamos que es muy importante, sobre todo en los niños, ¿sí? Empezar desde ese momento, ¿sí? En las primeras etapas, los primeros 5 años, tratar de evitar cuando ya tienen de pronto una información genética con la que pueden desarrollar algún proceso alérgico, pues lo ideal es evitar tener factores que desencadenen la respuesta alérgica. Entonces, evitar pues los animales, los perros, los gatos, lo que le decía, las aves, los conejos en la casa, y digamos que eso nos va a ayudar muchísimo en esos primeros años de vida, ¿sí? La alergia se puede desarrollar en cualquier etapa de la vida, ¿sí? Puede no haber tenido alergia y ya en la vida adulta desarrollar alergia de un momento a otro, ¿sí? Entonces es muy importante cuidar todos estos factores. ¿Por qué se puede presentar eso en una persona, usted lo acaba de mencionar, alguien de 30, 40 años que nunca ha tenido esos síntomas, que de pronto tiene un estornudo por una gripe normal, pero que no ha presentado los síntomas de los que ya usted nos ha mencionado básicamente, y a la edad de 40, 45, 50 años lo presente? ¿Por qué se puede dar esa situación? Sí, algunas veces vemos, y sobre todo pacientes que desarrollaron alguna gripe, hicieron algún proceso infeccioso de la vía aérea superior y luego quedaron sensibles a determinado alergeno, a determinada partícula, y de ahí en adelante, una vez desarrollada la respuesta alérgica, comienzan un proceso a un proceso alérgico, ¿no? Bien, ya usted mencionaba, al comienzo lo decíamos, síntomas como por ejemplo el estornudo, malestar, incluso los ojos se ven afectados también. ¿Qué otros síntomas podemos mencionar referente a este tema? ¿Las vías de pronto de la garganta, las amígdalas también se pueden ver afectadas? Digamos que dependiendo también de la edad se van a presentar
otros síntomas. En los niños como se inflama la mucosa, se inflaman varias estructuras anatómicas como los cornetes, se pueden inflamar las adenoides y eso puede ocasionar respiración oral, ronquido nocturno, ¿sí? Entonces son pacientes que comienza usted a manejarle la rinitis alérgica y ellos comienzan a respirar mejor porque todas estas estructuras comienzan a desinflamarse y el paciente comienza a ventilar muchísimo mejor. Bien, ya viene el diagnóstico. ¿En qué consiste ese diagnóstico y cómo se trata tanto en personas menores de edad como en adultos? Porque no sé si existe esa posibilidad que el diagnóstico y el tratamiento sean igual condición tanto para menores como para adultos. Bueno, la base, digamos, del diagnóstico de la rinitis alérgica es, digamos, una historia clínica muy bien hecha. Una historia clínica, un examen, ¿sí? Un examen físico también muy bien hecho. Eso ya a uno le da una idea, digamos, bastante grande o lo acerca al diagnóstico de la rinitis alérgica. También contamos dentro de nuestros recursos con unos exámenes de laboratorio que nos ayudan a acercarnos aún más o a corroborar esa impresión clínica que tenemos en el paciente alérgico. El tratamiento tiene dos componentes bien importantes. Uno, son las recomendaciones, es lo más importante para el paciente alérgico, las recomendaciones, el manejo del medio ambiente es fundamental. Y dos, el tratamiento medicamentoso. Dentro del tratamiento medicamentoso también tenemos un armamentario farmacológico bastante extenso que nos permite hacer un control estricto de los síntomas de la alergia para mejorar la calidad de vida del paciente. Contamos con antihistamínicos, antileucotrienos, estabilizadores de la membrana del mastocito, corticoides nasales, el suero fisiológico y en cada caso en particular se va a usar uno u otro para controlar los síntomas de la alergia. En estos pacientes que por algún motivo se hace difícil el manejo o tienen rinitis alérgicas severas y se hace difícil el manejo con estos fármacos, pues recurrimos a la inmunoterapia, que es otra alternativa que no, si bien es cierto que no cura, pero sí mejora los síntomas por un muy buen tiempo. ¿En qué consiste ese tratamiento para las personas que lo padecen? Bueno, primero que todo, en estos pacientes hay que clasificar la rinitis alérgica. En virtud de la intensidad de los síntomas, pues encontramos una rinitis leve, moderada o severa, y en virtud de la periodicidad con que se presentan los síntomas, hay una rinitis alérgica persistente y hay una que es intermitente. Eso nos determina el esquema de tratamiento y el tiempo que debemos dar a cada paciente de tratamiento. Una vez evaluado esto, pues podemos comenzar a usar, y dependiendo de cada caso en particular, pues los antihistamínicos, que hay muchos en el mercado de primera, segunda y tercera generación, hay esteroides tópicos, hay antileucotrienos, hay estabilizadores de la membrana del mastocito, el suero fisiológico es muy importante en el uso de todos los pacientes en términos generales y yo pienso que en eso se basa el manejo de los pacientes con alergia. Usted menciona situaciones como la rinitis permanente y la intermitente. ¿En qué consiste cada una de ellas? Sí, la rinitis intermitente es ese paciente, es la que se presenta en ese paciente que a veces está bien, dura periodos largos de tiempo en que no tiene ningún síntoma y de un momento a otro desarrolla los síntomas. Estos duran un par de semanas, 3 semanas, ¿sí? Ese paciente pues debe requerir manejo durante el tiempo que presenta la alergia. El paciente con rinitis alérgica persistente es el paciente que está mal todo el año, que tiene sintomatología todo el año y que requiere, digamos, que manejo todo el año. Para los padres de familia que están apreciando el programa y que tienen a sus hijos menores de edad, 5 o 6 años, con esa patología, ¿qué decirles frente al desarrollo de ella? Usted, esta cámara nos decía, es que existe esa posibilidad de erradicarla, dijéramos así, de desaparecerla, solamente en esa etapa primaria de la edad. No, digamos que hay que controlar los factores externos para que el paciente, digamos, protegerlo de todos esos factores externos para tratar de evitar en alguna medida que desarrolle procesos alérgicos, ¿no es cierto? Pero el único chance realmente que tienen los pacientes de mejorarse, los pacientes alérgicos, los niños, es en la pubertad. Entre los 11 y los 14 años suceden unos cambios hormonales que pueden determinar que la alergia desaparezca. Si no desaparece en ese periodo, digamos que lo va a acompañar el resto de la vida, ¿sí? Definitivamente. Mencionaba también, antes de ir al corte de comercial del doctor Silva, la parte de los colchones, de las almohadas. Hay colchones que vienen de espuma, otros que vienen de algodón. Las almohadas vienen algunas de espuma, algunas tienen, les incluyen también plumas
qué decirle a la gente frente a esa situación? Claro, es ideal pues que eviten las plumas y los algodones, ¿sí? Los materiales que usan en la cama. Y es ideal el uso de forros, ¿sí? O de fundas antiácaros, que los venden, son fáciles de conseguir. Es una medida bien importante y bien interesante para manejar estos pacientes. Doctor Darío Silva, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues esas recomendaciones en términos generales ya para cerrar el programa. No, Jader, básicamente yo pienso que el pequeño recomiendo para el pequeño paciente pediátrico, consultar a su especialista, a su pediatra. Él lo va a orientar, va a hacer un diagnóstico exacto y les va a decir con toda certeza qué deben hacer en cada caso. Y para las personas ya adultas, para aquellos pacientes que ya tienen años con esa patología, ¿qué decirles también? Claro, el manejo muy importante, las recomendaciones y que periódicamente visiten a su médico para que les dé el manejo adecuado. Doctor Darío Silva, muchísimas gracias. A ver, muchas gracias por la invitación, que estés muy bien. Bien, amigos televidentes, de esta manera hemos llegado al final de este espacio de salud a su servicio. Hoy hablando acerca del tema de la rinitis alérgica, un tema muy interesante. Muchísimas personas hoy por hoy lo padecen, ya lo decíamos iniciando el programa. Según datos estadísticos de entidades internacionales, cerca del 20% de la población mundial lo presenta algún tipo de alergia. Si usted quiere mayor información o quiere alguna consulta en particular con el doctor Darío Silva, puede hacerlo a través de la línea telefónica 320-251-9531. O también se puede acercar al edificio de Surgimédica en el sector de la 60 en la ciudad de Ibagué y buscar el consultorio 501, ese es el consultorio particular del doctor Darío Silva. Por lo demás, con nosotros se pueden poner en contacto a través del correo electrónico a su servicio ibagué@hotmail.com. Nos pueden agregar en Facebook, nos buscan como a su servicio Ibagué, nos envíen la invitación y ahí podrán darse cuenta de muchísimos temas relacionados con el campo de la medicina. También nos pueden buscar en YouTube, digitan Jader Barrera, ahí tenemos un canal privado y ahí podrán darse cuenta del desarrollo no solamente de este tema, sino de otros temas con muchísimos especialistas que hemos abordado a lo largo de la asistencia del programa. Dentro de 8 días nuevamente yo les prometo un tema de mucho interés para todos ustedes. Recuerden que aquí nosotros siempre estamos a su servicio.